Abran su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 22 al 29. Mateo 12, del 22 al 29, y dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hasta ahí con la lectura. Quise llevarlos por esa historia para llegar al versículo 29, en donde tenemos este concepto de atar al hombre fuerte. Este es un término muy usado en la llamada guerra espiritual, que hoy en día está de moda, que hay que hacer guerra espiritual contra el enemigo, ¿no? Y entonces en este ámbito se usa mucho este término de: en la guerra espiritual necesitamos atar al hombre fuerte. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Cómo se entiende la guerra espiritual? Bueno, es esa batalla que existe en el ámbito espiritual, pero del cual nosotros los creyentes somos llamados a participar. ¿Sí estamos bien? Entonces, es una batalla en la que somos llamados, dicen ellos, dicen estos grupos, es una batalla en la que nosotros los creyentes peleamos contra los seres de las tinieblas. Es una lucha entre los seres de las tinieblas y nosotros, los hijos de Dios. Así es que antes de pretender que algún tipo de bendición venga sobre alguien, por ejemplo, si vamos a hacer evangelismo o vamos a hacer cualquier evento, si en una ciudad va a haber una campaña, lo primero que hay que hacer es hacer guerra espiritual. Así es que vamos y oramos por la ciudad, repasamos las casas, vamos por las calles, tiramos hasta aceite. Hay personas que hasta, grupos cristianos, ¿verdad?, que han hasta tirado aceite por helicópteros para ungir a la ciudad. Pero ¿cuál es el propósito principal de estas oraciones cuando se hace guerra espiritual? El propósito es el que está anunciado aquí: atar al hombre fuerte. Ellos creen entonces que hay hombres fuertes, eso quiere decir espíritus fuertes en cada ciudad trabajando. Y antes de que podamos liberar la bendición de Dios sobre la ciudad, tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Pues orando, reprendiendo al enemigo, ¿no? Te reprendo en el nombre de Jesús. O tomando, ellos dicen, autoridad sobre Satanás y sus huestes en ese lugar, tomando autoridad. Repito, esto es lo que esos grupos hacen, ¿ok? No le estoy dando acá, ya varios están diciendo amén, amén. Ok. Entonces, esto es algo muy, ¿cómo se llama?, muy actual. Se están organizando tiempos de oración hoy en día, mucho en diferentes ciudades de nuestro país y del mundo, porque las cosas están muy mal en el mundo, ¿no? Mucha delincuencia,
muchas catástrofes, muchas enfermedades, y entonces la iglesia dice, pues tenemos que tomar posesión del ámbito de las tinieblas, tenemos que orar y tomar autoridad sobre las cosas que están pasando en la ciudad. Y la forma es, pues tenemos, a través de la oración que hagamos con autoridad, pues Satanás va a liberar a esas personas de las cadenas en las que los tiene atados. Las personas que están atadas van a ser liberadas a través de la oración. Bueno, según Mateo, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Jesús? Si tomamos el versículo 29, ¿qué es lo que Jesús enseñó aquí? Y esto es lo que ellos dicen, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte? Acuérdense que Jesús estaba echando fuera demonios y echó fuera unos demonios de unas personas y le dijeron, por Belcebú echas fuera demonios, y él dijo, no, los echo fuera, vean lo que ustedes dice, demostrando el versículo 28 al final, que el reino de los cielos se ha acercado. Si yo echo demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dice que él puede echar demonios, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que él puede echar fuera demonios? Bueno, dice este versículo, hay que entrar en casa del hombre fuerte. En este caso el hombre fuerte, ¿quién es? Pues el espíritu que domina la ciudad o el lugar, eso es lo que dicen ellos, y saquear sus bienes si primero no le ata. ¿Qué hay que hacer primero? Atar al hombre fuerte para que entonces uno pueda actuar. Pero Jesús, ¿qué estaba diciendo realmente? Miren, si para saquear la casa de un hombre fuerte hay que atarlo primero, y yo estoy saqueando la casa de Satanás, ¿qué significa? Que yo soy más fuerte, que llegó uno más fuerte que el hombre fuerte, y que yo tengo autoridad y soy mayor que él, y por eso puedo saquear su casa, por eso puedo echar fuera demonios. Jesús es lo que está diciendo, pero ellos, ¿qué dicen? Lo que ellos dicen es, tenemos que atar al hombre fuerte para que Dios pueda soltar y liberar bendición en ese lugar. ¿De dónde lo sacaron? ¿En dónde tenemos algún indicio de que debemos involucrarnos en esa lucha espiritual? Y repito, lo digo porque ahorita está muy actual, está muy de moda orar. Y está bien orar por nuestras ciudades, está bien orar por el país, está bien orar por los gobernantes, está bien orar por la gente, pero ¿cuál es nuestra motivación al orar? Y es lo que quisiera que quedara claro en la enseñanza de hoy. ¿Cuál es nuestra motivación al orar? ¿Tomar autoridad sobre el ámbito espiritual? ¿Cuándo se nos dijo que tomáramos autoridad sobre el ámbito espiritual? ¿Nosotros los creyentes debemos tomar autoridad? ¿Dónde lo dice? ¿Hay algún versículo que lo diga? Vamos a comenzar con nuestra disertación a partir de Daniel 10. Y lo que sucede es que Daniel había intercedido, había hecho una oración por su pueblo, ¿ok? Y en el capítulo 10, versículo 13, ¿ya lo tienen? Bueno, desde el 12 dice, entonces me dijo, vino un ángel con Daniel y le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces vino un ángel para hablar con Daniel a raíz de la oración que él estaba haciendo, ¿sí? Y luego dice el 13, mas el príncipe del reino de Persia, el príncipe del reino de Persia, ¿quién es este príncipe? Algún ente maligno, ¿verdad? Un ángel poderoso representando a Satanás, ¿ok? El príncipe del reino de Persia se me opuso a este ángel de Dios durante 21 días. Entonces había un pleito ahí entre este ángel malo de Persia y este ángel de Dios. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de los judíos, ¿verdad? Un ángel principal para los judíos, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Luego dice el versículo 20, 21,
y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Entonces, ¿qué iba a hacer este ángel que llegó con Daniel? Tenía que regresar a pelear con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, él ya sabía que iba a ganar al de Persia, pero dice, y ahora tengo que pelear contra el de Grecia. ¿Se dan cuenta de lo que sucede en el ámbito espiritual? Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. Y regresa al tema, ¿no? Este ángel, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, Daniel ignoraba esto, que había una guerra ahí espiritual, que en el ámbito espiritual había este tipo de batallas. Él lo ignoraba. Y aquí se le declara, por alguna razón Dios le declara a Daniel que existe este ámbito espiritual, existe por supuesto, y que existen guerras en el ámbito espiritual. Sí existen, por supuesto. Pero ¿en dónde se le indica a Daniel que participe de ella? Que él tiene que hacer algo, que él tiene que orar, o que él tiene que reprender, o que él tiene que tomar autoridad, ¿dónde se le dice a Daniel? No, simplemente se le deja saber esto y después ya se le habla de otras cosas, ¿no? De profecías que él tenía que escribir, etcétera, pero no se le dice que se involucre. No hay ningún indicio en toda la lectura que nos deje ver que Daniel tenía que involucrarse en esa batalla. ¿Existen esas batallas? Sí. ¿Son reales? Sí. ¿Pero el creyente debe involucrarse en ellas? No. No hay ningún indicio de ello. Jesús, de hecho, en el pasaje que leímos de Mateo, ya estaba echando fuera demonios, demostrando que él tenía autoridad sobre ellos, que él era mayor que ellos. Si para saquear una casa hay que atar al hombre fuerte, dice Jesús, yo estoy echando fuera demonios, eso quiere decir, estoy saqueando su casa, soy mayor, soy superior que todos los espíritus malignos o que Satanás. Y es lo que Jesús aún no moría y aún no nos cedía esa autoridad a nosotros de alguna manera. Ahora nosotros somos más que vencedores porque Jesús en su muerte, ¿qué hizo con los principados y potestades? ¿Quieren saber lo que Jesús hizo? Colosenses 2. Exactamente, Colosenses 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿qué? Clavándola en la cruz. Y entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Y despojando a los principados y a las potestades, ahí están todos los seres de maldad, los exhibió públicamente. Y esto de los exhibió públicamente, pues es una figura, ¿no?, que tenían muy presente en aquella época. Cuando un soldado romano, un general romano, ganaba una victoria para Roma, allá lejos conquistaba un país, ¿qué hacía? Traía a todos los derrotados, a todos los conquistados, ¿verdad? Los traía y entonces hacían un desfile por la plaza, por la calle principal del palacio del César, ahí en Roma. Y entonces exhibían públicamente al enemigo derrotado. Venían los ejércitos de Roma, gallardos, marchando, relucientes sus vestiduras, el general en su caballo, aplaudido por todo el mundo porque había vencido el general, y aquí traía a los derrotados, los estaba exhibiendo públicamente. Y es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe esto. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es un enemigo vencido, lo fue siempre para Dios y ahora también lo es para nosotros. Para nosotros Satanás es un enemigo vencido. ¿Tenemos que luchar contra él? No, está vencido. Dice 1 Juan 4:4, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Él es mayor
que el que está en el mundo. Así es que cuando Jesús a sus discípulos en Mateo 10, por ejemplo, y los envía a predicar, ¿se acuerdan? De 2 en 2, en Mateo 10, los envía a predicar de 2 en 2 y les dice, prediquen que el evangelio del reino ha llegado, ¿no? Que ha llegado. Y después sanen, limpien leprosos y echen fuera demonios. Los discípulos podían echar fuera demonios, así como Jesús lo hacía. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba dando esa autoridad. ¿Qué es lo que Satanás o los demonios reconocían en estos discípulos? Los discípulos por sí mismos eran más débiles que los demonios. Nosotros somos más débiles que un demonio, claro que sí. Somos inferiores en cierto sentido, porque Dios nos hizo, a los ángeles los hizo superiores en ciertas cosas, en poder, ¿no? Sobre todo. Nosotros delante de un demonio somos muy débiles, pero un demonio ya no nos ve a nosotros, ve a Jesús en nosotros, ve a alguien superior a quien nosotros representamos porque somos colaboradores. En ese sentido, ¿qué hace Satanás? Se tiene que cuadrar, sal fuera de él. ¿Y qué hace? ¿Qué tiene que hacer el demonio? Salirse, no quiere salirse, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué? Por la autoridad de Jesús, porque nosotros somos colaboradores de Jesús. Ok, entonces algunos dirán, bueno, entonces si nosotros tenemos autoridad, ¿no debemos entonces atarlos? Además hay algunas escrituras bíblicas que lo dicen, que Dios nos lleva, nos instruye a atar. Vamos a ver esas citas, ¿no? Que dicen que debemos atar y desatar. Bueno, Mateo 16, 19. Y este versículo se encuentra en el contexto en el que Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién soy? ¿Quién dice la gente que soy? Pues unos que eres Elías, que eres Juan, que eres… Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, muy bien, Pedro, esto no te lo reveló ninguna persona, sino es una revelación de mi Padre. Tú pudiste decir una buena respuesta por revelación de mi Padre. Y después le dice, tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta Petra, sobre esta declaración que hiciste, edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que hiciste. Y la iglesia está fundada ¿sobre qué? Sobre la declaración de Pedro, de que Cristo es el Hijo de Dios. Y después el Señor Jesús le dice a Pedro, versículo 19, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ah, ahí está, ya ve. Entonces, Pedro en ese caso podía atar y desatar. Atar demonios y desatar demonios, ¿no? ¿Sí dice eso? En el pasaje con el que iniciamos, de Mateo 12, sí está hablando de la autoridad de Jesús sobre Satanás, de los demonios. Aquí no. Aquí esta palabra atar tiene que ver con otras cosas. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo comienza el versículo? ¿Y a ti qué? ¿Te daré qué? Las llaves de qué? Del reino. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere entonces atar y desatar? A permitir que unos entren al reino de los cielos y que otros no entren al reino de los cielos. Eso se refiere. Entonces atar y desatar no se refiere a atar demonios y liberar a las personas de los demonios, ¿no? Se refiere a esa autoridad que Dios le da a Pedro o esa, diríamos, jurisprudencia, a esa capacidad de tener la posesión más importante de Dios, que es el Evangelio. A través de predicar el Evangelio, Pedro podía atar o desatar, o sea, permitir que alguien no entrara al reino de los cielos o darle la posibilidad de que entrara al reino de los cielos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Nos queda claro que así es. ¿Por qué a Pedro?
En este caso, ¿por qué a Pedro? Bueno, como que Dios tenía un trato muy especial con Pedro, ¿no? Diferente a los demás 12, diferente a lo de los otros 11, digo. Jesús tiene un trato muy especial con Pedro. Lo vemos, por ejemplo, cuando le dice: Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como trigo y me vas a negar 3 veces. ¿Se acuerdan de eso? A él. Y después, cuando después de que Pedro niega a Jesús, cuando Jesús resucita, según Juan, ¿qué hace el Señor Jesús? Va con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. Como que Jesús tenía un trato especial con Pedro, no diferente. Sabía que Pedro iba a ser preeminente. Sabía que por la forma en la que era Pedro de aventado, Pedro iba a hacer algo especial en el reino de los cielos. Jesús lo sabía, Él sabe todas las cosas y por eso tiene un trato pues diferente con Él. Por eso aquí le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra y está en modo subjuntivo, modo de posibilidad. Por eso decimos que es una posibilidad. Pedro tenía que tomar la decisión de atar o no. Él tenía esa capacidad dada por Dios, pero él podía tomar la decisión de hacerlo o no. Pero luego dice: todo lo que tú ates, modo de posibilidad, será atado en los cielos. Y aquí cambian las cosas, porque está en modo perfecto, o sea, perfectamente atado, tiempo participio, una decisión tomada, pero en voz pasiva. Mientras el atar, ¿verdad? Mientras que Pedro dice: lo que tú ates está en voz activa, eso lo realiza Pedro. Esto dice: será atado, está en voz pasiva, alguien más lo va a hacer. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿A qué se refiere este asunto de atar y desatar? Lo que tú ates será desatado de los cielos para acá. O sea, en otras palabras, ¿de qué estamos hablando? De respaldo. Lo que tú ates, Dios lo ata. Lo que tú desates, Dios lo desata. Hay un respaldo. ¿Y a qué se refiere ese respaldo? Bueno, a la predicación del evangelio. Si tú eres diligente y predicas, estás abriendo la posibilidad de que yo desate esa bendición sobre los que tú les hables el evangelio. Pero si tú eres negligente y no predicas, estás atando. Tú estás decidiendo no hacerlo y entonces yo voy a tener que detener esa bendición. ¿De qué estamos hablando entonces? Respaldo. Lo que dice este texto simplemente es que Dios iba a respaldar el ministerio de Pedro, el ministerio evangelístico de Pedro. Ahora, Pedro sí lo hizo. En Hechos 1:8 tenemos el resumen de lo que iba a suceder en el evangelismo, en la formación de la primera iglesia, ¿no? Tenemos el resumen en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén primero, luego en toda Judea y luego en Samaria y luego hasta el último de la tierra. Bueno, de estos 4 lugares, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, de estos 4 lugares, ¿en dónde fue protagonista Pedro? En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y de hecho, ya después viene Pablo hablándole hasta el último de la tierra, ¿no? Pero Pedro fue el primero que le habló a los gentiles. Si vemos la travesía de Pedro, ¿no? Primero en Hechos 2, él fue el primero en predicar un mensaje evangelístico. En el día del Pentecostés, cuando dijeron estos están ebrios, él fue el primero que se levantó. Yo creo que por eso Jesús tenía ese trato especial con él. Sabía que era impulsivo. ¿Quién fue el primero que se aventó de la barca? ¿Quién fue el primero que le dijo: Señor, mándame que yo camine sobre el mar? El primero siempre. El que cometía barrabasadas porque era impulsivo. El primero era Pedro. Y aquí, de los 12 apóstoles de Jesús, el primero que se levantó para predicar, que se atrevió para dar este mensaje evangelístico, fue Pedro. Yo creo que Dios lo sabía. Entonces, el primer mensaje a los judíos fue Pedro. Después, cuando el evangelio llega a Samaria, y aquí no comenzó él, pero
él es enviado por la iglesia de Jerusalén porque llegó el evangelio a Samaria, los vecinos que no eran queridos. Y entonces, ¿qué hacen? Envían a Pedro y a Juan. Y aquí tenemos a Pedro orando para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué comenzaron a recibir el Espíritu Santo en una manera similar a Hechos 2? Esto es parte de otra predicación, ¿verdad? Pero le voy a dar un indicio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Pedro, que estaba autorizado para abrir las llaves del reino de los cielos, tenía que acreditar esto. Él tenía que acreditar que la salvación también era para los samaritanos. Por eso viene la misma señal que le vino a los judíos en el día de Pentecostés. Y después, ¿qué sucede con los gentiles? Cuando Pedro va con Cornelio, el primer gentil que es convertido, ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que constatar que el evangelio también era para los gentiles. Y él les dice: hermanos, miren, lo mismo que nos pasó a nosotros les pasó a ellos. Vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas también. O sea, ¿cómo vamos a negar el agua, bautizarlos en agua a estos que tuvieron la misma experiencia que nosotros? ¿Se dan cuenta la labor de Pedro? ¿Qué es lo que Pedro tenía que hacer? Por eso aquí Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque Pedro iba a ser un personaje importante al inicio de la iglesia para constatar que el evangelio era para judíos, pero también para los samaritanos y también para los gentiles en general. Pedro era la figura importante. Por eso, pero hermanos, este respaldo en el evangelismo no era solo para Pedro. ¿Verdad que no? Juan 20. Sí, porque algunos nos vamos a quedar ahí. Entonces, nada más a Pedro, y por eso él es el líder de la Iglesia Católica y él es el sucesor del Señor Jesucristo. No. No. Lo que pasa es que Pedro tenía una encomienda especial. Sí, era una figura importante. Lo fue en su momento. Pero vean ustedes en Juan 20, 21 y el 23, ¿qué nos dice? Entonces Jesús, una vez que resucita Jesús y se le aparece a sus discípulos, vea, les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Y ya es a sus discípulos, a todos sus discípulos, a los 12, y yo creo incluyendo a algunos más que estaban ahí junto con los discípulos. Les está diciendo: como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué les dice? A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos; a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Términos distintos, pero la misma idea. Es una terminología distinta, pero la misma idea. Lo que atares, y aquí es lo que remitieres. Lo que retuvieres, lo que retengas. Luego lo que desatares, lo que remitieres. Es la misma idea. Entonces, ¿cómo es que los discípulos iban a retener pecados? Pues, si no predican el evangelio. Cada vez que tú no predicas el evangelio a alguien, cada vez que yo no predico el evangelio a alguien, ¿qué estoy haciendo? Reteniendo pecados. Y cada vez que yo predico el evangelio, ¿qué estoy haciendo? Dando la posibilidad de que se remitan pecados, de que estas personas crean. Es el mismo concepto. Y también está conjugado igual. A los que les remitiereis está en ¿cómo se llama? En modo subjuntivo, voz activa, modo de posibilidad, voz activa. Y cuando dice les son remitidos, está en tiempo perfecto, indicativo, voz pasiva, igualmente conjugado. En otras palabras, tú tienes la posibilidad de hacerlo. Si decides hacerlo, Dios lo va a respaldar. La palabra clave para que entendamos esto de atar y desatar tiene que ver con el respaldo de Dios. Y los apóstoles y los discípulos no solamente recibían el respaldo de Dios para el evangelismo, no solamente ahí. Si vamos a Mateo 18, en Mateo 18, del 15 al 20, vean lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo ¿a qué? A uno o dos, para en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nuestro hermano peca contra nosotros? Primero, a solas, llamarle la atención. Oye, eso no, lo que hiciste no estuvo bien. Si no nos hace caso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Llamar a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. ¿Qué significa eso? Pues para que quede registrado, para que las personas consten que sí lo intentamos, que hayan testigos que vean que se está haciendo las cosas bien, que escuchen lo que se dice y cómo se dice. 2 o 3 testigos. Y luego, ¿qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, como un no cristiano. Cuando alguien no hace caso a la reprimenda que se le hace en la iglesia, ¿cómo lo tratamos? Pues ya como un no cristiano. Ya ni le decimos nada, pues si quiere pecar, pues que sigue pecando, porque lo estamos tratando como un gentil. A un hermano sí le llamamos la atención. Por eso agradece cuando se te llama la atención. Si no se te llama la atención, ¿qué significa? Que ya te tratamos como publicano, pues ya no haces caso. Pero ahora vean lo que sigue. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, caray, las mismas palabras, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La misma instrucción, pero ahora referida ¿a qué? A la disciplina en la iglesia. Las cosas que ustedes decidan responsablemente delante de Dios, las cosas que ustedes decidan como disciplina en la iglesia, ¿cuál es la palabra clave? Dios lo respalda. Las decisiones que tú tomes, Dios las va a respaldar. Por eso debes tomar decisiones con seriedad, con temor y temblor. Pero Dios lo va a respaldar. Y estamos aquí hablando en términos de disciplina dentro de la iglesia. Las mismas palabras, ¿se dan cuenta? Y por eso dice el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. ¿De qué estamos hablando? Respaldo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Dios está ahí para respaldar las decisiones de sus hijos, de sus siervos, en cuanto a disciplina. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10 dice que él tenía autoridad y armas espirituales a su disposición para corregir argumentos y toda altivez que se levantara en nombre de Jesús. Estamos en 2 de Corintios capítulo 10. Versículos 4 al 6. Acuérdense que en esta iglesia había personas que estaban actuando mal, carnales, y otros más que estaban violentando la autoridad apostólica de Pablo. Y entonces él dice Pablo que en este momento que él va a corregir a la iglesia, es el mismo tema aquí de disciplina, Para corregir a su iglesia, dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué está refiriendo Pablo? ¿Qué fortalezas había dentro de la iglesia? Esa gente rebelde que estaba haciendo daño a la iglesia. Y dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿De qué tema estamos hablando aquí? Esto es tema de otra predicación, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí? Pablo tomando autoridad, armas espirituales que le da el Señor, que le concede el Señor para disciplinar a la iglesia de Corinto, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra Cristo, ¿ya? Y exigiendo obediencia a la palabra. Estamos hablando de lo mismo, el respaldo de Dios para
disciplina. Entonces se dan cuenta cómo en estos versículos donde se habla de atar y desatar, tiene que ver con el respaldo de Dios. En el caso de Mateo 12, la primera cita que vimos, donde el Señor dice que el que no ata al hombre fuerte, esa es otra cosa. Está hablando de tener autoridad sobre alguien fuerte, porque es más fuerte. Jesús puede tener esa autoridad porque es más fuerte. Ahora, el único pasaje de la Biblia que nos habla de guerra espiritual es Efesios 6. Vamos a verlo. ¿Cómo debemos hacer guerra espiritual? Porque ahí dice en Efesios 6, versículo 12. Efesios 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha, o sea, contra personas. Nuestra verdadera lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todos estos nombramientos que tenemos en este versículo, ¿de qué nos hablan? De que Satanás está muy bien organizado, tiene a sus huestes muy bien organizadas. Es lo que nos está diciendo Pablo. No es para que nos metamos, no sabemos más sobre esto. Hay algunos que se quieren poner a decir lo que cada uno de estas categorías hace, pues aquí no lo dice. Lo único que Pablo nos quiere dejar bien claros, ¿verdad?, es que Satanás está bien organizado. Como él no es omnipresente ni omnisciente, él no lo sabe todo y no puede estar en todo lugar, no, pero sí tiene muchos demonios que están muy bien organizados, muy bien distribuidos para afectar a las personas, para llevarlas a la ignorancia y al error. Entonces sí los tiene muy bien organizados. Es lo único que dice aquí, ¿no? Seguimos adelante y dice, por tanto, ya que tenemos todas esas huestes de maldad, y dice, si dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, eso quiere decir que nuestra lucha sí es contra los huestes espirituales de maldad. Aquí sí se evidencia la guerra espiritual. ¿Debemos hacer guerra? Sí, sí tenemos una guerra espiritual contra las huestes de maldad. Ahora, Jesús la tuvo. Nos dice la palabra de Dios que Jesús vino a deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. No vino a deshacer al diablo, pero vino a deshacer las obras, o sea, sus obras, su filosofía, para poder liberar a las personas. Sí, ok. Pero ¿cuál es nuestra manera de pelear? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para involucrarnos en esta lucha? Aquí Pablo nos lo dice. Vean lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Si él tiene en mente la armadura de romano, ¿no?, de los romanos, que era un casco, que era aquí una coraza, que era una faldilla aquí que los cubría también, que los dejaba libres para batallar, pero que también los cubría. Los pies, ¿no?, que eran cubiertos con unas sandalias cómodas, resistentes, y aquí algo que cubría sus tobillos como si fueran futbolistas. Entonces Pablo tenía en mente la armadura de los romanos cuando escribe esto. Por eso habla, vamos a ponernos la armadura, ¿no? Si somos soldados, si vamos a luchar, vamos a poner la armadura. ¿Pero qué consiste la armadura? Vean ustedes. Estad firmes, Señor, los lomos con versículo 14, con la verdad, vestidos con la coraza ¿están viendo? Verdad, justicia, calzar los pies con el apresto del evangelio, sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere entonces la armadura? A vivir, a que nuestra vida viva de acuerdo a la verdad del evangelio, de acuerdo a la justicia, o sea, a la conducta divina, obedeciendo a la palabra de Dios. Y como a Pablo se le acabaron los elementos de la armadura, al final dice, y orando en todo tiempo unos por otros. Ya no tenía parte de la armadura, pero dice, pero me faltó la oración. Orando, una oración unos por otros.
apoyado todo esto por oración. Entonces, en una sola frase, ¿qué es la armadura cristiana? Es vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. Esa es nuestra armadura. No tenemos que estar orando, reprendiendo o tomando autoridad sobre el maligno. No, lo que tenemos que hacer es vivir correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, a las demandas de la palabra de Dios. Eso es ponerse la armadura. No tienes que estar orando, regañando al enemigo y peleándote con él y enfocándote al enemigo. Las iglesias hoy en día se enfocan demasiado en Satanás, cuando deberíamos enfocarnos más en la gloria de Dios. Es Dios el objetivo principal, no Satanás. Tenemos que vivir correctamente, de acuerdo a las demandas del Evangelio, y estaremos cubiertos con la armadura. ¿Cuál es el propósito de la armadura? Tomar autoridad sobre el enemigo. ¿Sí? ¿Sí? No. Aquí lo dice, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues. Entonces, ¿cuál es la razón de ponernos la armadura? ¿Cuál es la razón de esta guerra, de esta lucha espiritual? Que nosotros estemos firmes. ¿Firmes en qué? En el Evangelio, firmes en nuestro amor a Dios, firmes en el servicio cristiano, firmes en la voluntad de Dios, inconmovibles ante el ataque del enemigo. Pero la forma correcta, ¿cuál es? Vivir de acuerdo a las demandas del Evangelio. ¿Cuáles son las demandas del Evangelio? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ahí las tenemos resumidas. Ahí tenemos el resumen de las demandas del Evangelio. Evangelismo, devoción, membresía, madurez. ¿Quieres saber y estar seguro que estás viviendo de acuerdo a las demandas del Evangelio? Evalúate. En primer lugar, el Evangelio. ¿Lo crees? ¿Lo has conocido a la perfección? ¿Lo entiendes y lo crees? Y entonces le has entregado tu vida a Cristo. Ese es el Evangelio. La devoción, ¿qué es? Tu relación con Dios. No me digan leer la Biblia, eso es una disciplina devocional. ¿Cuál es el objetivo? Que tengas, que ames a Dios todos los días de tu vida, por encima de todas las cosas. Que tengas una devoción a Dios. Ahora, ¿cómo se logra esa devoción a Dios? A través de las disciplinas devocionales, ahí sí. Pero te pregunto, ¿cómo está tu devoción a Dios? ¿Lo amas por encima de todo? ¿No? Entonces, ¿qué te falta? Fortalecer tus disciplinas devocionales. O sea, ahora sí, la oración, la lectura bíblica, la asistencia a la iglesia, para que fortalezcas tu vida devocional. ¿Ok? Devoción. Número 3. O sea, tu compromiso. La palabra clave de la membresía es compromiso. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Estás comprometido con la iglesia? Ahí comienza el compromiso con Dios, a través de ser una persona comprometida en tu iglesia local. Eres un buen miembro de la iglesia y eso te comienza a comprometer con el reino de Dios también. Número 4, madurez, o sea, carácter. ¿Tu carácter cristiano está en franco crecimiento? ¿Cada día te pareces más a Cristo? Ese es un propósito divino. Y número 5, ¿sirves a Dios? Si no estás sirviendo a Dios, si otros no están conociendo a Cristo por tu vida, por tus palabras, por tu testimonio, algo anda mal. La armadura cristiana, ¿qué es? Que vivas en los propósitos de Dios, en su verdad, en su justicia, en su fe, en sus propósitos. Evalúate, porque así es como vas a estar firme. Así es que lo que hemos aprendido, hermanos, es ¿cuál es la forma correcta de ser guerra espiritual? Es esta, viviendo correctamente. Ya aprendimos que no somos llamados ni instruidos por Dios para atar a los demonios, para tomar autoridad o para tener control sobre el mundo espiritual. No somos llamados a tener control sobre nada. Si no puedes controlar tu propia vida, ¿cómo vas a controlar el mundo espiritual? Si no te controlas a ti mismo. ¿Cómo Dios te va a poner esa carga sobre tus hombros? La lucha espiritual existe
en el ámbito espiritual, pero esa lucha es ¿de quién? Es de Dios. Existe y Dios se hace cargo. Eso está en el ámbito de Dios. Nuestro deber es hacer lo que nos corresponde en el ámbito terrenal. ¿Y cuál es? Vivir en sus propósitos. No somos llamados a tener autoridad sobre nada. Dejemos que la autoridad de Dios nos gobierne. Así es que ya aprendimos hoy lo que es atar, ya aprendimos lo que es desatar también, en la manera correcta, que es predicar el evangelio, cumplir con nuestro ministerio, porque si no estamos despreciando, desaprovechando esta jurisprudencia que Dios nos dio, ¿no? Esta capacidad de abrir las puertas del reino de los cielos a las personas. Estamos desaprovechando eso. Tenemos que hacerlo, hermanos. Nos toca, nos corresponde. Y cuando se nos invite a orar, ¿verdad? Que se nos va a estar invitando mucho a orar por nuestro país, por sus gobernantes y todo eso, hagámoslo. Pero no estemos tomando autoridad sobre nada. No nos corresponde eso, no se trata de eso. Estamos platicando, sí, porque ahorita nos están invitando para algo así, ya les diré. Y entonces el propósito de una oración que se va a realizar en Zacatecas a nivel estado, el propósito de esa oración, nos dijeron claramente, es tomar autoridad sobre el ámbito espiritual en Zacatecas. No, pues ese no es el propósito. Dios no nos llamó a eso. El propósito de la oración no es ese. Ahora, si participamos en cualquier tipo de oración, oremos correctamente y más bien, digámosle al Señor, ¿qué me toca hacer? Si se humillara en mi pueblo, me voy a humillar. Y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieran, me voy a convertir en mis malos caminos. Y voy a predicar el evangelio, o sea, voy a hacer lo que me toca, pero tomar autoridad es una motivación equivocada para la oración. Apréndanselo. Tomar autoridad sobre el ámbito espiritual es una motivación equivocada. La motivación correcta es yo estar en los propósitos de Dios y cumplir con mi vocación como colaborador de Dios. Esa sí es.